Muy buenos días, hermanos y amigos en todas partes del mundo. Quien les habla es su servidor del ministerio La Finca de Dios Oficial. A continuación quiero compartir con ustedes nuestro siguiente tema, que lleva como título La última obra de Dios en esta tierra. Existe la posibilidad de que esta sea la primera vez en toda su vida que usted haya escuchado un tema como este. Nuestro texto central en esta ocasión se encuentra esta vez en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, el versículo 35. Leeré responsablemente el texto. Recita así: Cuando os envié sin bolsa, sin alforjas y sin calzados, ¿os faltó algo? Y ellos respondieron: Nada, maestro. Lucas 22, versículo 35. Apreciados hermanos y amigos, partiendo de este texto, debo decirles que el mensaje de hoy está dirigido a todo hijo de Dios que está buscando su salvación con temor y temblor. Hoy hablaremos de la última obra de Dios en esta tierra. Hablaremos de un método de evangelizar que ha sido considerado por los expertos de la teología moderna como obsoleto, anticuado y fuera de serie. El método del cual quiero hablarles fue establecido nada más y nada menos que por el mismo Jesús, lo cual indica que es un modelo de trabajo único, especial y diferente. ¿Cuál es su diferencia? Interesante pregunta. La diferencia de este método de trabajo es que no tenía apoyo terrenal ni del gobierno ni de ninguna empresa privada, pública o eclesiástica. Este método de trabajo de Jesús está registrado en el récord bíblico, y el récord es público a toda nación, tribu, lenguas y pueblos. La Biblia declara que Jesús envió a sus discípulos al campo misionero a trabajar y a evangelizar el mundo, y los envió sin carteras en los bolsillos. ¿Qué indica esto? Indica que los bolsillos estaban completamente vacíos. Ahora, hermanos, creo que sería bueno definir lo que el texto quiere decir con la palabra cartera. Y comenzaremos preguntándoles, ¿qué propósito tiene una cartera y qué se guarda en ella? Bien, mientras piensa, permítame decirles que el método de evangelizar de Cristo no usaba salarios. En otras palabras, no habían cheques ni semanales, ni quincenales, ni mensuales, no había pensión, ni seguros de salud ni de vida. El récord dice que vivían de milagros tras milagros. ¿Qué indica esto? Indica que cada día la providencia de Dios, escuche bien, los sostenía. ¿Quién, hermanos? La providencia de Dios. Interesante manera de trabajar. ¿Qué les parece? Muy interesante. Ahora, hermanos, no olvidemos que Jesús estaba educando y entrenando en su escuelita de ambulante y clandestina a laicos. ¿A quiénes? A laicos. ¿Y quiénes eran estos laicos? Pues les diré que eran los futuros evangelistas que iban a evangelizar el mundo, y los estaba entrenando y educando a trabajar sin sueldos. ¿Pero por qué haría tal cosa? Bueno, apreciados hermanos, marque bien lo que le voy a decir ahora. Esta escuelita de los montes y los cerros de las montañas fue la primera iglesia cristiana que alguna vez haya existido. Esta fue y es el fundamento, las columnas y los cimientos que la mayoría de expertos arquitectos de la teología moderna han descartado. El récord dice que los envió a trabajar por alrededor de 3 años y medio, y al final de esta obra misionera, escuche bien, Jesús les pregunta a estos futuros evangelistas: ¿os faltó algo? Y ellos respondieron: nada, maestro. Ahora, explíquenme ustedes. Sí, hermanos, explíquenme. ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Y en qué lógica cabe esta obra evangelística de Jesús? No dependían de políticos, ni del gobierno de Roma. No dependían de la corporación judaica y su red de sinagogas repartidas en toda Jerusalén.
Entonces, hermanos, ¿de qué dependían? Contéstenme ustedes, ¿cómo era que no les faltaba nada? Jesús no era asalariado. Su denominación nunca le compró ni tan siquiera una chancleta. Entonces, vuelvo y hago la pregunta, ¿de qué dependían? ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay una lección de sostén propio que tenemos que aprender de la escuelita deambulante de Jesús? ¿Y qué lección es esa? Que todo lo que necesitamos ya lo tenemos. Sí, esa es la lección. Esta lección es exactamente lo que la mayoría de religiones de nuestra civilización están pasando por alto. ¿Y cómo sé yo eso? Pues muy fácil, hermanos, porque hoy en día se está repitiendo lo mismo que ocurrió en la época de Jesús. ¿Qué fue lo que ocurrió en su época? La organización religiosa a la que pertenecía Jesús, para poder lograr y alcanzar sus metas y objetivos, convirtieron la iglesia, la casa de Dios, en un negocio, un mercadeo de intereses y ventajas temporales, un enorme barco empresarial financiero, una gigante burbujeante capital de comercio. Y está escrito en el récord que Jesús observó cómo se administraban. Y decidió él mismo establecer una obra de trabajo especial y única para ayudar a su iglesia. ¿Y saben qué hizo? Entrenó y educó a sus discípulos a depender completamente de una sustancia llamada... A ver, ayúdenme, hermanos, a ver, ayúdenme, por favor. ¿Cómo se llama esa sustancia? Se llama fe. Sí, fe. Bendito sea su nombre. Les invito a que abran conmigo el libro de Filipenses capítulo 4, el versículo 19. Leeré responsablemente el texto. Recita así. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. Saben, hermanos, este texto tiene un problema, y es la palabra todo. Sí, esta palabra es problemática. Ahora, ¿cuál es el problema de esta palabra? ¿Cuánto es todo? ¿Y qué incluye todo? ¿Cuántos de ustedes creen la veracidad de este texto? ¿Puede Dios suplirlo todo? Bueno, mis hermanos, analizando yo este texto, he concluido que esta es una de las lecciones más importantes para los que han de vivir o estarán vivos en el período más crítico de la historia humana. ¿Saben por qué lo digo? Porque con esta lección Jesús demostró que la fe es el recurso más grande que tenemos. Todo lo que necesitamos está compactado en una sola palabra: fe. Escuche bien. Todo lo que necesitamos ya lo tenemos. Y todo lo que tenemos ya lo necesitamos. Pero es ya. ¿Por qué digo ya? Porque ya es una palabra clave. Ya es algo que está ahí. ¿Dónde ahí? Ahí contigo. Ya no está lejos de ti. Está ahí, a la mano, a tu alcance. Usted puede en este mismo momento, si desea, tomar posesión de ese recurso. Usted no tiene que esperar hasta mañana. Recuerde, ya significa que está ahí, ante usted. Imaginémonos, hermanos, que Jesús entrara a tu iglesia en pleno culto y decidiera escoger algunos miembros para una obra especial. Imagínense, hermanos. ¿Qué tan preparados y dispuestos estamos todos para recibir la oportunidad más grande de nuestras vidas? ¿Qué respuesta creen ustedes que encontrará Jesús si entrara hoy a la iglesia a probar la fe de muchos? Maestro, si supiera cuántas necesidades y compromisos tengo que cumplir. Aunque quisiera ayudarte, no puedo. Hoy mismo tengo que enterrar a un pariente. Maestro, lo siento mucho. Tengo muchas responsabilidades que he acumulado. Aunque quiera ayudarte hoy, no puedo. Será en otra ocasión. Maestro, mi trabajo es una mercadería de peces y tengo empleados con familias que dependen de mi negocio. ¿Qué va a pasar con ellos? Maestro, ¿cómo dejo mis compromisos y me dedico a lo que tú me pides?
Maestro, si hago lo que me pides y le doy mis riquezas y pertenencias a los necesitados, quedaré pobre y no podré lograr nunca mis sueños, lo que siempre he querido en la vida. Maestro, ¿quién resolverá el montón de problemas que tengo? Maestro, no puedo. Es imposible. Mejor en otra ocasión. Ahora, mis hermanos y amigos, contéstenme ustedes. ¿Y quién no tiene problemas y compromisos? Todos tenemos bastantes redes que tirar al mar para cumplir con nuestros compromisos. Oh, mis muy apreciados hermanos, todos estos razonamientos parecen tener lógicas. Ahora, ¿qué tipo de lógicas? Lógicas humanas, por supuesto. En nuestra sociedad hay una frase muy común que dice, hay que ser realistas. ¿La conocen? Ahora mi pregunta es, ¿qué tan realista debemos ser? ¿Cómo fueron los inicios de la primera iglesita primitiva apostólica? ¿Alguien me puede decir? Eran un grupito, una compañía pequeñita de sostén propio, que operaba y trabajaba, si bien recuerdan, independiente del gobierno y la denominación a la que pertenecían. Ahora, ¿por qué tuvieron que operar de esa manera? Ya lo expliqué antes. La Biblia dice que él vino a los suyos, pero los suyos no le permitieron trabajar juntos, ni a él, ni a su grupito de supuestos disidentes. Por lo tanto, Jesús se vio obligado a establecer su propio ministerio de sostén propio para ayudar a su iglesia. Jesús y su grupito de tan solo 12 hombres son hoy el modelo perfecto de la verdadera obra misionera. ¿Saben? Como este método de Jesús, no hay otro, y si lo hay, son todos secundarios e inferiores. Ahora, parémonos aquí. Sí, y concentrémonos en la palabra evangelismo. ¿Qué definición podemos darle que sea práctica y sencilla? Alguien una vez dijo que evangelismo es simplemente la razón de nuestro existir en esta tierra. Y eso es todo. Así lo definió. Me gusta esa definición, hermanos. ¿Sabían ustedes que Jesús y su grupito de supuestos disidentes son el corazón de la palabra evangelismo? ¿Por qué lo digo? Porque la historia de este grupito, escuche bien, es una historia tipológica. ¿Y qué significa eso de tipológica? Significa que esa historia se repetirá otra vez antes que Cristo venga. El último ministerio que permanecerá en pie en esta tierra será un ministerio parecido al de Jesús, que dependerá de lo mismo que él dependía. Milagros tras milagros. ¿Qué dije, hermanos? Milagros tras milagros. Y si eso es cierto, deberíamos analizar bien este ministerio. Pero por favor, no usemos lógicas humanas. No, porque si lo hacemos, fracasaremos. Quedaremos chasqueados. Porque es que no hay manera de explicar ese ministerio de Jesús. Las clases que se impartían eran todas sin sentido y fuera de lógicas humanas. Y ahora vamos a detenernos por un momento, hermanos, y vamos a analizar más de cerca esta escuelita de Jesús. Sí, un día le dice Jesús a Felipe, uno de sus estudiantes, ¿a dónde vamos a conseguir comida para alimentar a tanta gente? ¿Y qué creen ustedes de esta pregunta? ¿Creen ustedes que Jesús no sabía lo que iba a hacer? Claro que sí. Entonces, ¿para qué pregunta? ¿Qué maestro es este? Ah, mi muy apreciado, este profesor de profesores estaba probando la fe de este hombre. Un hombre que un día, no muy lejano, iba a ser una obra grandiosa para Dios. En Marcos 6:38 Jesús da la orden. Vayan a investigar, vayan a ver lo que hay, indaguen, hagan inventario. Ah, mi muy apreciado, dentro de un momento usted va a disfrutar de esta interesante escuelita. Y tan interesante es que los envía a indagar aún sabiendo lo que iba a hacer. ¿Y qué era lo que iba a hacer? ¿Cuál fue el reporte que trajo Andrés al regresar? ¿Qué fue lo que se encontró?
Usted me dirá, hermanos, ellos encontraron algo. Sí, pero ¿qué? Algo sin sentido, algo ridículo y disparatoso para la mentalidad y la inteligencia humana, para las maestrías y los doctorados universitarios. El reporte decía: encontramos a un muchachito con 5 panes de cebada y 2 pescaditos en un cesto. ¿Y qué es eso, hermanos? Comparado con una multitud de miles de personas que habían en el lugar. Maestro, dicen los discípulos, tenemos que ser realistas. No hay forma de alimentar a tanta gente, ni lógicamente, ni profesionalmente, ni científicamente, ni de ninguna manera. Es imposible. Oh, mi muy apreciado, es lamentable que con esta mentalidad hemos sido todos educados. ¿Y qué mentalidad es esa? La mentalidad de las lógicas y los razonamientos humanos. Saben, hoy en día nadie quiere creer que se puede vivir y sostener de una sustancia llamada fe. La mayoría de cristianos en el mundo creen que para evangelizar este mundo se necesitará el apoyo terrenal del gobierno y del Concilio Mundial de Iglesias. Creen que sin ellos no hay forma de que se logre el objetivo. Pero el grupito de Jesús demostró todo lo contrario. En casi 40 años evangelizaron el mundo independiente de todo apoyo terrenal. Y este método de Jesús trabajar es exactamente lo que necesitamos en nuestra época. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Maestro, es que todo está fuera de nuestro alcance en estos montes fuera de la ciudad. Maestro, estamos lejos de acceso a comida envasada y enfundada. Maestro, es imposible lo que pides. Hay miles de personas aquí. Maestro, ¿y si saliéramos a buscar comida, con qué dinero la compraríamos? No tenemos fondos para tal cosa. Y ni tan siquiera tenemos transportación para traerla. Se necesitarían muchos botes para cruzarla donde nos encontramos. Y se tomarían días para tal cosa. Maestro, es imposible lo que pides. Y esta era la mentalidad que existía en la época de Jesús, y con esta mentalidad nos hemos educado todos. El récord bíblico dice que Jesús desafió el razonamiento humano de su época y creó en los montes y la sierra de las montañas, donde todo apoyo terrenal estaba ausente, un toque de queda. ¿Qué hacemos ahora? Era la pregunta. Toda lógica humana había sucumbido. ¿Qué haremos? Era la pregunta. Las ayudas del gobierno y la iglesia estaban ausentes. ¿Qué haremos? Era la pregunta. El dilema de los discípulos era que Jesús había dicho hay que alimentarlos y que reunieran a la gente en grupos. Pero ¿cómo? Decían los discípulos. Lo que nos piden no tiene sentido. Ahora nos llega la gran pregunta. ¿Qué se proponía Jesús con este toque de queda fuera de la ciudad? ¿Qué quería enseñarle a sus discípulos? No olviden que Jesús estaba entrenando y educando a laicos, y los estaba entrenando a evangelizar el mundo sin carteras, sin sueldos y sin almohada donde recostar sus cabezas. El plan de Jesús era que sus estudiantes aprendieran a vivir completamente por fe. Ahora, ¿por qué los entrenó y educó de esa manera? ¿Por qué quería que su ministerio fuese completamente de sostén propio y desligado del gobierno y las corporaciones religiosas? Interesante preguntas. Y la contesta es que Jesús sabía muy bien que a su determinado tiempo todo gobierno que mezcla política con religión terminará corrompido. Se corrompieron en el pasado, están corrompidos en el presente y se corromperán en el futuro. En el tiempo de Cristo, ciudades enteras, el Estado y las organizaciones religiosas se aliaron
y se unieron con un mismo fin común, el bien común para todos, la paz y el orden social, salvar a la nación de los detractores de la ley, el Estado, la Iglesia y los profetas. Y terminaron, hermanos, logrando su objetivo, asesinando y colgando en una cruz al líder cabecilla de los grupos disidentes y terroristas. Y esta es la razón de por qué Jesús quería que sus discípulos aprendieran a vivir por fe. Esta lección no es únicamente para ellos, sino para nosotros los que vivimos en esta última generación. En el futuro, previo al retorno de Cristo a la tierra, las mismas condiciones de la época de Jesús se repetirán. Y si no me creen, escuchen bien. La Iglesia y los gobiernos de la tierra se aliarán otra vez. Apocalipsis 13:17 registra que el sustento, el apoyo terrenal que nos brindan el gobierno y la ciudad serán restringidos. No tendremos derecho ni a comprar ni a vender. Llegará un momento cuando las ciudades no podrán ser visitadas ni evangelizadas sin correr peligro de cárcel y de muerte. Indudablemente que la historia de Jesús y su grupito de disidentes se repetirá otra vez, con la excepción de que ya no será en un punto local del mundo, sino a escala mayor y mundial. Y ahora concluiré con mis últimas palabras, diciéndoles que no necesitamos más nada, hermanos. Solo observar cómo lo hizo Jesús. Eso es todo, ni más ni menos. La primera iglesita apostólica comenzó con 12 hombres. ¿Les parece poco este grupito, hermanos? 12 hombres. ¿Sabían ustedes, hermano, que este grupito circundó el globo con el mensaje del Evangelio en menos de 40 años? Y lo hicieron sin ayuda del gobierno de Roma y la corporación religiosa a la que pertenecían. Circundaron el globo con el mensaje del Evangelio sin televisión, sin computadoras, sin celulares, sin carruajes o automóviles. El trabajo fue hecho a pie, viajando de lugar en lugar. Y esto nos trae a un punto crucial en el marco profético del fin. Muy pronto, si es que usted permanece vivo, antes que Cristo regrese, entrará al escenario de la historia humana una obra especial de evangelizar, y será, escuche bien, la misma de Jesús. La última cosecha de almas será reunida otra vez por obreros que vendrán de los montes, las sierras y las faldas de las montañas. Saldrán de los arados colines asada picos y palas. La historia indudablemente se repetirá otra vez, quiéralo usted o no. Pueda Dios bendecirle rica y abundantemente a medida que procesa y asimila este mensaje. Dios me le bendiga.